El ejercicio 10 de la serie 1 habla de los carbohidratos, que son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, en los que la relación molar entre el hidrógeno y el oxígeno dice que es 2:1. Entonces nos dice el ejercicio que cierto carbohidrato contiene el 40% en masa de carbono y hay que calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular del compuesto, si su masa molar es 178 gramos. Entonces nos dice que el 40% en masa es de carbono, por lo tanto el 60% restante va a ser de hidrógeno y oxígeno, que lo que sí sabemos es que el hidrógeno y el oxígeno tienen una relación de 2:1. Por lo tanto, en este ejercicio, una de las maneras de resolverlo es decir, si sabemos que la masa de un mol de átomos de hidrógeno es 1 gramo por mol, y la masa del oxígeno es 16, si la relación es 2 átomos de hidrógeno cada un átomo de oxígeno, o hablando de moles, 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno, lo que podemos decir es que en total va a haber 2 por 1 más 1 por 16, 18 gramos en total. Entonces, ¿qué pasa? En 18 gramos de la mezcla, sabemos que 2 gramos son de hidrógeno. En 60 gramos, que es lo que equivale al 60%, ¿cuántos gramos de hidrógeno tenemos? Y después, si en 18 gramos de mezcla tenemos 16 gramos de oxígeno, en 60 gramos de mezcla, ¿cuántos gramos de oxígeno hay? Entonces, en ese 60% que había de hidrógeno y oxígeno, hablando de por ciento en masa, hablando de gramos, serían 6,66 gramos de hidrógeno y 53,33 gramos de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos la composición porcentual tanto del carbono, que es el 40%, del oxígeno el 53,33 y del hidrógeno 6,66. Entonces, ¿qué hacemos? En el primer paso, relacionamos los gramos de cada uno de esos elementos con sus respectivas masas molares. Entonces, 40 gramos que hay de carbono, dividido 12 gramos por mol, que es la masa molar del carbono, nos va a dar la cantidad de moles del carbono. Después, con el hidrógeno hacemos lo mismo, 6,66 gramos, dividido 1 gramo por mol, que es la masa molar, y el oxígeno 53,33 gramos, que sería el porcentaje, dividido 16 gramos por mol. Entonces, en un primer paso lo que estamos haciendo es transformar los gramos a moles. Por lo tanto, tenemos 3,33 moles de carbono, 6,66 de hidrógeno y 3,33 de oxígeno. Luego los moles los relacionamos entre sí, considerando la mínima cantidad que haya. Como justo el mínimo valor es 3,33, nos termina quedando que de carbono hay 1 átomo de carbono, de hidrógeno 2 átomos y de oxígeno 1 átomo. Por lo tanto, esa sería la fórmula mínima del carbohidrato. Yendo a la tabla periódica, conociendo las masas molares del carbono, hidrógeno y oxígeno, podemos calcular que la masa molar de esa fórmula empírica o fórmula mínima es 30 gramos por mol. Pero el ejercicio nos decía que la masa molar era 178. Por lo tanto, si hacemos la relación entre la masa de la fórmula molecular 178 dividido 30 gramos por mol, que es la masa molar de la fórmula empírica, nos da 5,93, o sea, aproximado 6. Por lo tanto, si agarramos la fórmula empírica y multiplicamos cada uno de sus átomos por 6, obtenemos la fórmula molecular del compuesto, que justamente es la fórmula de la glucosa. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, un carbohidrato conocido por todos.